¿Qué tal? Bienvenidos a la penúltima tertulia de actualidad de Televaldepeñas, que como fácilmente pueden comprobar, nos ha sacado del plató de nuestro canal más cercano, de Televaldepeñas. Esta es la primera de dos tertulias de recapitulación de los asuntos más importantes que ha traído la agenda de actualidad en Valdepeñas, en la región y en nuestro país a lo largo de este ya perecedero 2021, y nos hemos querido venir a un entorno grato, como es el de Bodegas Navarro López, esta bodega de enoturismo de la calle Real de Valdepeñas. Próximamente, la próxima semana, también nos iremos a un entorno enológico, vinatero, de nuestra ciudad para despedir el año informativo y de entrada dar nuestro agradecimiento a la familia Navarro López por acogernos en este sitio tan especial, tan acogedor, tan hospitalario, y al personal de esta bodega de enoturismo, a Ángel y a Mari Carmen. Entramos ya en materia porque hemos seleccionado una serie de asuntos que creemos que son capitales en lo que es el recorrido informativo de este 2021. Tenemos que hablar de cómo nos iba hace un año y cómo nos va ahora con la pandemia de la COVID-19. Parece que ya nos suena un tanto lejano el estado de alarma, el confinamiento, el toque de queda, el dichoso toque de queda, que a las 9 de la tarde hacía que la calle 6 de junio pareciese el circuito del Jarama, con la gente recogiéndose a toda velocidad. Cuando hace un año, en esa tercera ola del coronavirus, teníamos los hospitales de nuestra comunidad autónoma con más de 300 ingresados y las UCIs de nuestra región con más de 90 ingresados, y cuando un año después tenemos encima, estamos surfeando en la cresta de la sexta ola, pues las cifras se han reducido a un tercio. Estamos en torno a 120 hospitalizados y en torno a una treintena de ingresados en UCI. La diferencia pues está clara. La inmunización que hemos alcanzado gracias a las vacunas, haber superado un 80%, y a que en estos días, en esta semana, se está empezando a vacunar a los menores de 12 años. Tenemos que pasar ya a presentar a los invitados de esta mesa, de esta penúltima tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Empiezo por mi derecha, Vicente Salas, presidente de AFA Valdepeñas. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, pero tenemos que compartir con la audiencia que, de la misma manera que te despedíamos en la anterior tertulia celebrando tu 65 cumpleaños, ahora tenemos que celebrar de alguna forma que has salido airoso de tu batalla particular con el COVID-19. Sí, hemos estado 14 días en casa, Noemí y yo, Noemí negativa y yo positivo. Y bueno, la verdad es que la incidencia no ha sido grave, pero no tanto como para ser llevado al hospital. Y decía mi hermano, que estuvo 47 días en la primera ola, en Alcorcón, donde vive, ingresado, y decía, pero tú compara, lógicamente, lo que a mí me pasó con respecto a ti, que vosotros, que ahora ya tenemos la vacuna. Por lo tanto, eso demuestra una vez más que la vacuna está haciendo su trabajo, está haciendo su efecto, No cabe la menor duda que hoy ya soy negativo en lo de la COVID, pretendo ser positivo en tantas cosas, y más por las fechas que son, pero que sí, que la verdad ha sido un tiempecillo, pero bueno, la verdad es que bien. Hay gente que se podrá preguntar en sus hogares, ¿estabas vacunado? Por descontado, no cabe la menor duda que teníamos ya las 2 dosis. Hoy, en mi casa ha sido la tercera, yo al haber sido tan breve, hace 2 semanas, pues entonces hasta febrero no seré vacunado de la tercera dosis. La pregunta a realizarse sería, ¿qué hubiera sido de ti en este caso si te pilla el bicho sin vacunarte? La verdad es que siempre yo recuerdo una frase de mi madre, que ya no me decía mi Vicen, sino decía mi ñoño. Quiero decir, porque frente a mis otros hermanos, que ellos apenas caían enfermos, ni con la gripe, ni con nada, yo enseguida decía, mamá, y decía, ya viene mi ñoño. Y en este caso yo siempre me he acordado muchísimo en este tiempo, porque la verdad, de por sí ya los varones somos más flojos.
Y bueno, la muestra está que Noemí en la misma casa y ella negativo. Bueno, y cosa que nos alegra muchísimo. Pero en este caso, ¿qué hubiese sido? La verdad es que esa es la situación, seguro que hubiese sido lamentable. Así ha sido pues relativamente fácil, como un resfriado fuerte, pero bueno, pues la verdad es que muy bien. Una cosa que hemos tenido en cuenta, que la verdad eso nos ha hecho mucha gracia, es que no se me han quitado las hambres, las ganas de comer, por lo tanto he engordado hasta 3 kilejos. Bueno. Porque le dábamos bien al pico. Lo habitual es lo inverso. No, por eso digo que eso no me venía muy bien. Mi experiencia en persona fueron 5 kilos menos, que recuperé en los 5 días siguientes a darme. Bueno. Yo no he hecho falta ni que lo recupere porque de verdad no los he llegado ni a perder. Victoriano González de la Leja, ¿cómo estábamos? Saludador por mi madre. Y saludador por tu señora madre. ¿Cómo estábamos y cómo estamos? Pues estábamos antes muy mal, de verdad que esto lo pasamos muy mal. Hubo momentos críticos, hubo momentos muy delicados, hubo momentos en que se pensó que no éramos capaces de salir de un tema como el que se nos venía encima, pero lo habíamos conseguido gracias a la voluntad de mucha gente, a la labor de muchas otras personas que nos han cuidado, y a pesar de que algunas personas siguen todavía R con R negando la evidencia. Yo no lo entiendo. Quizás sea porque al estar cerca de tanta gente que lo ha pasado mal y otra tanta gente que lo ha sobrepasado y que, en fin, no entiendo cómo ese comportamiento se puede llevar a cabo, pero bueno, allá ellos con su historia, aunque tengo mi criterio de cómo se arreglaría el tema, pero quizás sea un poquito radical. Lo cierto y verdad es que nosotros nos hemos pasado bien. Yo pasé también el COVID y mi mujer también. Ella lo pasó bastante mal. Yo ni me enteré después cuando me hice las pruebas que lo había pasado. Es el cuerpo de cada uno y la forma de ser de cada uno. Ahora tenemos la tercera dosis ya puesta y es evidente, como decía, que la vacuna es algo que no se puede comparar con nada. Te libra, si no te libra del COVID, te libra de padecerlo de una forma muy grave, te libra de entrar ingresado, te libra de... Lo puedes pasar asintomático teniendo la vacuna, con lo cual, vacuna y vacuna. Pedro Jesús Sánchez Muñoz, director de la UNED de Valdepeñas. Pues la misma cuestión, ¿cómo ha cambiado el cuento? Pues sí, afortunadamente ha cambiado, que aunque todavía estamos con la mascarilla, todavía no nos abrazamos lo que queremos abrazarnos, pero ha cambiado. La sociedad ha abierto las puertas, estábamos deseando de poder comunicarnos en el vis a vis y lo logramos. Nosotros en la universidad, por ponerte un ejemplo de lo que es mi ámbito, estamos deseando que llegue el mes de enero porque son los exámenes. Después de 1 año y medio de exámenes online, queremos tener a los alumnos en los exámenes. Vamos a tener todas las medidas de seguridad, vamos a respetar el virus que todavía está por ahí, pero vamos a poder hacer exámenes presenciales. Para eso, para nosotros es un mundo. El que las aulas todavía estén a medio gas, pero con gente, para nosotros es un mundo. La universidad, aunque sea a la distancia, necesita la presencia de nuestros estudiantes y convivir. ¿Recuerdas cuando allá por el mes de enero hablábamos de la tercera ola, y en la tertulia ya te preguntaba, pero Jesús, profesor, ¿cuándo ha pasado la segunda? Y tú me decías que es que la segunda la había pasado y la tercera se había montado encima, sí, porque ahí había un repunte importante. Ahora estamos en el fenómeno inverso, estamos en la sexta y es muy atenuada, con una diferencia de por medio que es obvia y es lógica, que es la vacunación. Es la inmunización, la vacuna y los 5 millones y pico de españoles que ya han sido diagnosticados, que también han generado anticuerpos. Hay que sumar. Y una puntualización con respecto a la vacuna. Hay gente que se agarra al caso de Vicente, de que pese a estar vacunado ha podido... Sí, esta vacuna no es perfecta, va a ser mejor la próxima, la 4ª dosis, va a ser mejor la 5ª dosis y vamos a tener que seguir. Los científicos están corriendo lo que no está escrito y yo creo que hay que, primero, respetar el mundo científico, que está haciendo un esfuerzo bestial, y luego tener fe en que va a llegar, y va a llegar tal, y va a llegar ese medicamento de no sé cuál de las farmacéuticas, que no hace falta hacerle más publicidad de las que se hacen ellas solas, que sea eficaz,
porque ese es otro camino, el medicamento eficaz. Yo leí hace unos días en el periódico que un laboratorio afirma que el 90% de éxito en el tratamiento de... Bueno, pues yo me conformo con un 40%, pero que sea efectivo. Está por llegar la vacuna española y está por llegar también aquella que permita que no nos contagiemos, la que nos blinde del coronavirus, y entonces será cuando seguramente y definitivamente le hayamos vencido la batalla a esta terrible pandemia. No cabe la menor duda que las vacunas que se han estado consiguiendo anteriormente a esta situación tardaban de 5 a 6 años. Es decir, en ese trabajo ímprobo que están haciendo desde la investigación, y esto ha sido, pero corriendo, muy corriendo, que apenas en un año podamos estar en más de un 80%, la población española, la nuestra, están inmunizados de esta forma, con un 89 o un 90%, bueno, pero es que resulta que si no fuese ese 89, ese 90, seguro que la situación estaría hoy mucho, bueno, esto sería alarmante, esto sería de pena. Por lo tanto, creo que la vacuna española llegará después de 2 o 2 años y medio, por lo tanto también será mucho más puntuable en ese aspecto, y se sigue avanzando con todas las cepas que se están haciendo. Por lo tanto, creo que el esfuerzo es titánico, eso no cabe la menor duda, y desde luego también la disposición de parte de las poblaciones, porque estamos viendo en otras poblaciones europeas, digo europeas por no alejarnos lógicamente a otras, que podría ser perfectamente el norte de América, en donde realmente un porcentaje altísimo no afectan, por eso digo también la disposición de la población en este sentido. No podemos olvidar el impacto, el daño económico y el daño laboral que ha hecho, pero mi conclusión, yo no sé si la compartáis en alguna medida, es positiva, en el sentido de que sí, que realmente ha hecho un perjuicio, ha hecho un roto grande en el mercado del trabajo en nuestro país y en el mercado de la producción, pero nos estamos comportando y sobreponiendo mucho mejor. Dicho en otros términos, la crisis del ladrillo del 2008 nos mató y quizás que nos hizo más fuertes como para poder lidiar con lo que tenemos ahora encima. No sé qué pensáis. Yo creo que sí, porque a pesar de todo hemos sido capaces de sobreponernos, hemos sido capaces de salir adelante, hemos sido capaces de entender que había que compaginar salud con economía, y a mí me da mucha rabia cuando habla la gente de derechos fundamentales, porque seguramente el primero, que en la Constitución, si le das una vuelta, en el articulado dice el primero, que es el derecho a la vida, para vivir hay que tener salud. Por lo tanto, no hablemos de derechos fundamentales cuando estamos diciendo que el primer derecho fundamental es la vida. Pero hay que compaginarlo, hay que vivirlo. Lo que pasa es que alguien se ha excedido en algún momento determinado y ha podido incurrir en confundir ese tema y hacer una libertad que no lo era. Pero nos hemos comportado bien, la población en muchos aspectos se ha comportado bien, la economía está saliendo, no se ha hundido, al revés, está rebotando, el paro también está rebotando. En cuanto ha pasado esto un poquito, hemos salido adelante, pero hay una cuestión que sí que había que dejar clara: no nos confiemos, no demos lugar a dar un paso atrás, obligados. Si lo damos, que sea porque no haya más remedio, pero teniendo en nuestras manos la posibilidad con la vacuna, la posibilidad con la mascarilla, con el comportamiento ciudadano, que no pasa nada porque esperemos un poquito más para no perjudicar la economía, porque al final se perjudicará la economía si nos volvemos a sentir, no ya como antes, porque será muy difícil dada la situación de vacunada que hay en nuestro país, pero sí nos podemos sentir muy mal, porque es que estamos minimizando las situaciones. Dicen, no, solo han muerto 100 personas. Hombre, cuéntaselo a las personas que han muerto, a sus familias. Cuéntale que solo han muerto 100. Es que solamente hay 8 en la UCI. Ayer veía que en algunas regiones de España están en un 23%. Es que un 23% es mucho. Es que no nos damos cuenta que la ocupación de UCI no es solo por el COVID. Es que el COVID ha matado a mucha gente, y hay mucha gente que se ha ido como consecuencia de no poder haber sido atendida y no poder entrar en las UCI. Y no eran pacientes COVID. Y no eran pacientes COVID ni habían tenido el COVID. Y eso todavía puede pasar ahora. Y cuando se llenen las UCI y no puedan atender a otras personas o tengan que atenderlas obligatoriamente porque la UCI, el COVID las está llenando, puede ocurrir lo mismo y no lo podemos permitir. Y eso también grava la economía. Entonces hay que tener mucho cuidado.
seguir como estamos, vacunación sí o sí, a todo el mundo, lo siento, pero hay medios, si eso de las leyes fundamentales y los derechos fundamentales y toda la historia, bueno, sería un momento de un largo debate y en otro momento. Pero lo que sí es cierto es que a todo el mundo hay medios, muchos medios, de decirles, no, vacúnate. Y si no, pues no te vas a tomar una cerveza, o no te vas a ir de vacaciones, o haz lo que quieras, tú vive, pero vale, pero porque está demostrado, archidemostrado, que la vacuna nos está salvando esta sexta ola de una manera bastante benigna dentro de lo que cabe. Y hay que tener mucho cuidado y mucho recelo con lo que pueda pasar. Y la gente tiene que ser comprensiva, y no solamente los niños, hay algunas personas que también. Permitidme que recuerde que esta misma semana la arrancábamos con una comparecencia del alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, que daba a conocer los presupuestos generales del Ayuntamiento para el próximo año, pero aprovechaba la atención mediática para llamar la atención de la población por los contagios registrados en la quincena anterior y que multiplicaban varias veces los que se habían registrado. Sabemos que cada jueves el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha actualiza datos por localidades, por municipios, y nos decía pues, que habíamos superado la veintena de contagios cuando veníamos de registrar pues, 3, 4 o 5 contagios 15 días atrás. Claro, esto nos aboca a una Navidad que es propicia y nadie nos está negando, está perfectamente autorizado el poder reunirnos, el poder juntarnos sin límites. ¿Qué nos depara el año nuevo, queridos tertulianos? Yo creo que el límite es el sentido común. El límite es el sentido. Y yo veo bien que no haya límites, porque, por una parte, el aspecto económico, importantísimo. El aspecto afectivo. El año pasado muchos no vimos a nuestros familiares. Pero yo me pregunto, ¿es necesario juntarse en Nochevieja y en Nochebuena 35? ¿Y por qué no nos juntamos 15 y 15? No hace falta legislarlo, seamos conscientes. Nosotros teníamos una comida de Navidad, la cena de Navidad, que el año pasado no pudimos hacer y que este año la vamos a hacer en Semana Santa. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Si en Semana Santa nos deja el virus, y si no nos deja el virus, hay más días. Quiero decir, un poquito de paciencia, tenemos la ventaja de que tenemos la libertad de poder salir, usemos la libertad, y usemos la libertad en nuestro propio beneficio, porque es en el beneficio de nuestra salud, de nuestra economía. Es decir, yo soy funcionario, no me voy a quedar en el paro, tú eres tonto. O sea, tu sueldo viene de los impuestos y si no hay trabajo, la economía si no te quedas en el paro te vas a quedar sin nada. Seamos serios. Creo que no hace falta prohibiciones, que hace falta sentido común. Nuestra responsabilidad. Hay que recordar también, y mi mente está ahora mismo en el mes de mayo, cuando el sector, uno de los sectores determinantes e influyentes como pocos en la economía local de Valdepeñas, por lo menos representativo como es el de la hostelería, salía a la calle con la desesperación en sus rostros, porque estaban encadenando momentos de cierre, de apertura, de incertidumbre, en suma, porque es un sector que trabaja con la previsión, tienen que ser previsores a largo y medio plazo en sus negocios, en sus compras, en sus aprovisionamientos, en sus políticas de contratación, y esta secuencia de no saber la semana siguiente, el fin de semana siguiente, si van a poder abrir o no, pues les llevaba a la calle en un encendido grito de protesta y de desesperación, de impotencia. La circunstancia para ellos también nos aboca a un escenario diferente. Han tenido una buena temporada estival y unas ayudas que están en forma de grabaciones fiscales y de ayudas directas que todavía están por llegar, porque tienen que sortear en numerosas barreras burocráticas en la administración, también en la local. Y no digamos el comercio, la hostelería cuando abre, y cuando abre factura, y cuando abre vende, pero el comercio no tanto. ¿Cómo veis estos dos sectores tan sensibles? Hay otros más, el de la automoción, que también es potentísimo a nivel de generación de empleo directo e indirecto. En fin, el asunto económico, el aspecto de los sectores más expuestos a una pandemia como esta, ¿cómo veis que un año después poder respirar tranquilos? ¿Tienen ya un horizonte despejado? Yo creo que pueden respirar tranquilos. Yo creo que la economía, creo que
está repuntando, creo que se están comportando, creo que están avanzando, creo que están consiguiendo que la clientela vuelva a creer en esos establecimientos, que vuelva a acudir a ellos, y ellos a su vez, al ver que tienen clientela, que tienen pues el trabajo asegurado, que tienen que lo que ellos adquieren para dar un buen servicio lo pueden dar porque la gente acude. Los establecimientos, es más complicado en los comercios por el stock que se puede producir cuando no tienen salida, pero está saliendo. Yo he tenido, este fin de semana pasado, he estado en Madrid y he estado en algún sitio más, y la gente compra, y la gente adquiere, y la gente está deseosa de entrar en esa dinámica del mundo de la compra, la venta, de vivir un poquito y adquirir aquello que estaba necesitando. Por eso decía antes que en todo este contexto en el que la economía parece que está repuntando, seamos cuidadosos. No pasa nada, estamos yendo hacia adelante, estamos consiguiendo que los comercios empiecen a funcionar, que la restauración empiece a funcionar, que se estén vendiendo más vehículos, que estemos consiguiendo que no echemos eso a perder. Tengamos un poquito de cuidado, que no nos cuesta nada, no nos cuesta nada. Y seamos cuidadosos porque en ese sentir, en ese cuidado que tenemos que tener, en ese ser responsables con nosotros mismos y con los demás, nos va a ir la economía porque vamos a ser capaces de mantener abiertos los comercios, de los bares estar dentro y fuera, ser cuidadosos en el comportamiento que tenemos que tener con nuestras mascarillas y el cuidado. En fin, si eso lo hacemos bien, todo va a tirar para adelante y creo que la economía que le está demostrando que tira hacia arriba, si no lo estropeamos, y lo vamos a comprobar ahora después de este puente y a continuación con el tema de Navidad, que antes mencionaba que porque estemos 10 en vez de 15 no va a pasar ni media, pero tiremos para adelante de la economía que nos está haciendo falta y ya que está repuntando, que no se venga abajo. De todas formas, lógicamente esto, obviamente, lo que incidimos en lo que decía Pedro Jesús. En este caso, el sentido común. Sí, el sentido común de nuestra parte repercute no solo positivamente en nosotros, en nuestra familia, en nuestro entorno, sino también en el entorno más amplio, que es todos estos colectivos, lógicamente, que también tienen que vivir de toda esta situación. Por lo tanto, el sentido común para nosotros, no se nos hubiese ocurrido estar en un banco fuera. Y en cambio, la actitud que tomamos en ese sentido, que es sentido común, no obligatoriedad, eso ya entraríamos en otra situación, pero en este sentido la verdad es que es muy positivo, es la actitud que estamos teniendo. Y lo mismo pues en las tiendas, lo mismo en los bares, en todos sitios, también el sentido común, porque alguna vez hemos visto alguna locura de algún bar que ha permitido más de lo permisible, y valga la redundancia, y que eso no es sentido común y ha sido contraproducente para ellos y desde luego para el entorno que también ha cogido. Por lo tanto, sentido común y sentido común. Y responsabilidad. Bien. ¿Alguna cuestión más? Y quiero, antes de cambiar de tercio y quizás hacer una pequeña pausa, yo no sé si estoy de acuerdo en que es un error. Teníamos cifradas nuestras expectativas, nuestras esperanzas y nuestro desafío en llegar, en superar ese 70% de vacunación, de nivel de vacunación, y ahí ya adquiríamos la inmunidad de rebaño, que es un término en términos gramaticales y lingüísticos un tanto despreciable o repelente. Pero en términos también de sentido común, que es lo que estamos aquí barajando, también se nos antoja absurdo una vez que lo hemos superado, porque nos damos cuenta que por debajo de nosotros tenemos un continente que no ha llegado ni al 10% de vacunación. ¿Somos una burbuja, un continente, o estamos expuestos a lo que puede pasar en Sudamérica, en África, en Asia? Esto es mundializado. Que ha sacado un tema que en sí daría para un par de horas. Es decir, yo creo que el mundo no ha aprendido que esto era una pandemia, que esto no es una epidemia, es una pandemia. Todo el mundo ha dicho la palabra pandemia y nadie ha ido al diccionario a buscar qué significa pandemia. Vale. Bueno, pues resulta que el egoísmo del mundo occidental, la avaricia del mundo occidental se vuelve contra el mundo occidental cuando en Sudáfrica hace 4 días sale una cepa que todo el mundo se pone a temblar. Ahora resulta que no es tan grave. Ahora resulta que Omicron no es tan grave. Incluso que Omicron, la nueva cepa, da señales de esperanza.
Claro, todo esto cogerlo con pinzas porque los avances científicos van un poquito más despacio, pero parece ser que esta mutación puede ir en la línea que todas las mutaciones históricamente han hecho. O sea, históricamente el virus, cuando muta a medio o largo plazo, lo que pasa es que nosotros estamos aquí dentro y no lo vemos, se va debilitando para hacerse fuerte y residente en el huésped. Nosotros somos el huésped, el ser humano, y el virus necesita que el ser humano siga vivo, no puede matar al huésped, con lo cual va mutando hasta que se queda para siempre, como el resfriado, como la gripe. La gripe está con nosotros, ya la gripe mata residualmente a la gente. Pero nunca es tan grave, claro. Exactamente. Bueno, pues todo esto, este Omicron parece ser casi una falsa alarma, pero el egoísmo, el no compartir vacunas, me parece que es que has puesto el dedo en la llaga. El mundo se le llena la boca de solidaridad y vamos a mandar 1 millón de vacunas, pero hombre, por Dios, 1 millón de vacunas a África, si no llegan ni a Tánger, es que hay que hacerlo en serio, hay que hacerlo en serio. Es que esto es una globalización y si no nos creemos eso, estamos perdidos. Que un continente, estamos hablando de África, pero ¿dónde se producen la mayoría de los medicamentos? En la India. Y sin embargo, el nivel de vacunaciones llega al 20 y tantos %. No puede ser verdad. No puede ser verdad. No. Y entonces, hasta que no nos demos cuenta de eso, afortunadamente el virus es más listo y va para quedarse, ojalá que sea así, va para quedarse haciendo menos daño, pero lo hace. Cuidado, haciendo menos daño, pero lo hace. Y como te pille con una serie de personas que tengan un poco de deterioro, se van para adelante, pero ya. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso y hay que ver que si bien estamos vacunados todos, pero todos aquí, pero también fuera, Nos demos cuenta de las secuelas, que es algo que desconocemos hoy todavía, y eso vamos a entrar, veamos. Lo que sí que es cierto es que, claro, vemos y decimos, hace un siglo hubo una pandemia, la mal llamada española. Bien, y resulta, pero claro, entonces, ¿quién salíamos de casa? Bueno, nosotros no, porque no estábamos, pero ¿quién salía de casa? Nadie. Pero es que hoy se mueven ¿cuántos? De continente a continente. Hay una cosa que has dicho, y es que es verdad, parece que no estamos haciendo mucho caso de las secuelas. Son gravísimas algunas de ellas, Sí. Y no salen al día siguiente. Todavía ignoramos. Hay algunas que duran en el tiempo y algunas que salen en el tiempo, no duran, sino que salen después. Y esas son secuelas que nos pueden hacer mucho daño. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, por lo tanto, cuidémonos para poder cuidar. Si no, es imposible. Una secuela importante, es, sencillamente que nos llama muchísimo la atención y que en alguna tertulia también surgió, es el tema de la salud mental, que todo esto es algo innato, inmediato, que está aquí ya y que se está llevando también muchísima gente y sobre todo muchísima gente joven. Entonces, que tengamos en cuenta la situación que se puede plantear por esto. Estamos en una de las 2 tertulias que hemos en Televaldepeñas dedicado a pasar revista, hacer balance, hacer análisis de los asuntos que más han impactado o que más han estado presentes en el escenario informativo del año, a todos los niveles, desde el nivel general como al nivel de la información más cercana y más próxima. A vuelta de publicidad vamos a abordar otros asuntos de interés, tanto general como local, empezando por esa crisis galopante de la denominación de origen Valdepeñas como institución, como consejo regulador, como asociación interprofesional en fase de liquidación. Estamos en una de las bodegas más importantes de nuestra zona de producción, en Bodegas Navarro López. La figura de calidad no está para nada comprometida, está tutelada por el órgano competente, administrativo competente en materia de denominaciones de origen, como es la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, pero sí que ya las decisiones no se toman en Valdepeñas, se toman a nivel administrativo y a nivel político. Vamos, a vuelta de publicidad, a hablar de este y otros asuntos, no se vayan. Reanudamos la tertulia de actualidad de Televaldepeñas en esta segunda parte y aquí, en el Salón de la Bodega de Enoturismo de Bodegas Navarro López, en calle Real de Valdepeñas, pasamos en revista o recordamos algunos de los asuntos informativos más importantes a todos los niveles del año. En la primera parte hemos hablado de cómo nos fue hace un año y cómo nos va ahora con la pandemia de la COVID, y ahora vamos a por lo que podía
denominadas en términos metafóricos, también una pandemia endémica, que se resulta en términos contradictorios, que es esa crisis irreversible de la denominación de origen Valdepeñas, no como figura de protección de un producto de calidad reconocida, sino como institución. Hace justo un año, el 28 de diciembre de 2020, dimitía quien solo un mes antes había sido elegido por aclamación nuevo presidente de la DEO, que era un viticultor de Moral, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores en Guadalajara, donde dirige una importante cooperativa agropecuaria. Esto dio lugar a que solo un mes y medio después todos los vocales de la parte agrícola, tanto de la Junta Directiva como de la Asamblea General de la Denominación de Origen, presentasen en bloque su dimisión y dejasen totalmente inoperativo en sus órganos de decisión la Asociación Interprofesional de la Denominación de Origen. Una persona que quedó en ese momento como presidente en funciones, Carlos Nieto, hace un mes, en noviembre, tiraba la toalla, nos reunía a los medios de comunicación para comunicar que esto era insalvable y que esta interprofesional estaba muerta. Pasábamos a una fase de liquidación y se confirmaba el estatus de que la Denominación de Origen pasaba a depender administrativamente y potestativamente de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. Así las cosas, yo ya planteo a la mesa una situación que, si nos lo comentan hace 4, 5, 6 años, no nos lo hubiésemos creído, que Valdepeñas se queda sin su consejo regulador, sin su asociación interprofesional. Es como si nos hubiesen amputado algo importante, una de las instituciones, tras el ayuntamiento, más influyentes, más determinantes, más históricas. En fin, podríamos seguir encadenando adjetivos. Con la perspectiva de la secuencia que acabo de enumerar desde diciembre del año pasado a diciembre de 2021, Vicente Salas, y como valdepeñero degustador de vinos que siguen estando igual de buenos que estaban con el Consejo Regulador, ¿qué podemos decir? La verdad, yo recuerdo en el verano, en la tertulia que hicimos en la Plaza de España, en donde yo también era uno de los tertulianos de aquella noche, de mucho viento, por cierto, pero la verdad estaba también el viento, lógicamente, de este tema en donde se intentó desarrollar. Yo, desconociendo bastante la cuestión administrativa, sí sabiendo de las noticias que surgen, pero no en profundidad, yo me eché manos a la cabeza y dije, ¿cómo es posible que una institución como la DEO en Valdepeñas, precisamente en Valdepeñas, se pueda ir al garete? La verdad, hoy, aún desconociendo todo esto, no conociendo bien el tema, pero lo que sí que es cierto es que es penoso. Aludí en su momento que quizás la Junta de Comunidades tenía que hacerse cargo de la situación si esto es que se iba, pero la verdad es que aquello yo pensaba que iba a ser una situación que se iba, de momento todavía estaba el presidente, aunque estaba en funciones y demás, pero lo que sí que es cierto es que esto parece ser que ha ido para atrás. No lo sé, es una pena, para un valdepeñero es una pena que algo como esto, es como si dijésemos, el ayuntamiento no tiene ya existencia en Valdepeñas. Diríamos, pero ¿y esto qué es? ¿Cómo es posible? No sería posible. ¿Cómo es posible que una denominación como la de Valdepeñas, con tanto raigambre, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Es decir, no se han entendido realmente entre personas, aquellos que debían de estar. La verdad es que es penoso. Para mí es tristeza. Victoriano, como decía aquel, el último que apague la luz. Una institución que, tal y como la conocemos ahora, se fundó en 1968, que en 2010 pasó a convertirse de Consejo Regulador a Asociación Interprofesional, pero en cualquiera de los casos el ente gestor de la denominación de origen, o sea, de la marca genérica de vinos de Valdepeñas, pues está como está, en fase de liquidación. Sí, a mí me da mucha pena porque yo tuve la oportunidad de vivir en mi época en la Casa Grande, de colaborar, de dar intentar dar una vuelta a los vinos, de dar una nueva imagen a los vinos de Valdepeñas, de hacer una especie de campaña que fuera capaz de modificar el sentimiento que se tenía, por ejemplo, en Madrid, de vino de peseta, de vino de tasca. Y bueno, pues yo creo que sería un paso muy importante. Faltó que alguien se mojara un poquito. No voy a poner aquí ejemplos de nada porque todos y sabes el que pueda, ¿no?
El ayuntamiento sí se mojó y puso una cantidad de dinero para que aquella forma de ver los vinos, de los nuevos vinos de Valdepeñas, de la nueva imagen, los vinos más jóvenes, en fin, empezar a tirar hacia adelante, y se consiguió. Y yo creo que fue un paso importante que empezó a cambiar la forma de ver el vino de Valdepeñas, la calidad que ya tenía, acentuarla más de cara al público, de cara al consumidor. En Europa somos de los primeros en Europa, junto con... Posiblemente hay muchos momentos en que somos entre DO Rioja y nosotros, pero andamos ahí en cuanto a ventas y en cuanto a conocimiento del vino y apreciación del vino de Valdepeñas. Nuestra DO es de las más antiguas del país. No tiene sentido que eso ocurra. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí no vamos a buscar ahora culpables nadie, porque entonces había que analizar este tema muy profundamente, y yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos en condiciones de hacer una percepción exacta de lo que ha ocurrido. Pero lo que sí es cierto es que no se puede permitir. La DO, menos mal que la Consejería de Agricultura ha conseguido hacerse cargo de ella, la tiene en su mano. No le quedaba otra por muchas razones. Por muchas razones. No le quedaba otra, y además es que tenía que hacerlo, porque entonces sí que hubiera sido grave si la DO desaparece definitivamente. Está viva y está ahí. Hay que crear el órgano que la ponga en marcha. ¿Cómo se llama? Yo creo que la interprofesional en su momento a mí no me gustó. Dice, bueno, ¿ahora qué ha pasado? No, es que lo he dicho siempre. A mí no me gustó la interprofesional como interpretación de una forma de actuar de la DO Valdepeñas. Pero era lo mismo para todos, Victoriano. Sí, en La Mancha hay una asociación interprofesional que le va de lujo. Sí, bueno, digo, conociendo de cómo venía la situación. Porque si eso se crea en una situación de bonanza, de entendimiento, de coordinación, de que unos se entienden con otros y no hay ningún problema, ahí está Mancha. Ahí está Mancha y funciona. ¿Pero por qué? Porque no hay ese desajuste en el comportamiento y en la forma de entender elaborar el vino, con producir la uva, con producir y con venderlo. Eso tiene que haber una manera de entendimiento, no puede ser tan difícil. No puede ser tan difícil. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Dónde ha estado el tema? En que se admitía todo en bodega, en que se producía de la forma que se producía, en que se vendía y no se abonaba lo mismo al que producía la uva de lo que se conseguía del producto vendido. No lo sé. Lo que sí sé es que tiene la obligación los agricultores y los viticultores de ponerse de acuerdo por obligación, porque la DO Valdepeñas es tan importante, es tan necesaria en nuestra ciudad, que tienen la obligación de ponerse de acuerdo. Tienen que ceder, que cedan. No sé cómo será la situación. A lo mejor dicen, bueno, como tú no tienes viñas ni tampoco tienes bodegas, qué fácil es decirlo. No, es que hay que ponerse de acuerdo, porque se ha conseguido en otras ocasiones y se puede conseguir otra vez. Pedro Jesús y los demás, entre los múltiples frentes de este conflicto de la denominación de origen Valdepeñas, hay uno que llama la atención y que es especialmente delicado por lo que toca a la parte agrícola, a la parte productora, compuesta por cooperativas agroalimentarias, Unión de Pequeños Agricultores, COAG, Coordinadora de Asociaciones Agrícolas y Ganaderas, y ASAJA, Jóvenes Agricultores. Excepción hecha de la parte cooperativista, que sí que es autóctona, sí es valdepeñera. El resto son representantes ajenos a la localidad, ajenos a la comarca y ajenos al sector. Esto puede interpretarse maliciosamente como un mensaje xenófobo o forma parte de la raíz del problema. Yo no quiero sentar cátedra de un tema que no es mi campo hoy. Fue en su día y trabajé en el inicio de mi profesión como químico en la investigación en el mundo de los vinos. Yo, en lugar de contestarte, te voy a preguntar una cosa, y es ¿por qué en Valdepeñas en los últimos 30, 40 años no ha llegado a triunfar una cooperativa? Y sí hay cooperativas que han triunfado en prácticamente todas las ciudades vitivinícolas de La Mancha. ¿Y cercanas? Y muy cercanas algunas. ¿Por qué tal vez los valdepeñeros tengamos que sentarnos y pensar que nuestro vino es
el mejor si lo hacemos el mejor, no porque seamos valdepeñeros. Porque tal vez tendríamos que hacer un pequeño examen todos, ¿eh? Realmente, que quede claro que no estoy pretendiendo dar lecciones a nadie, válgame Dios, pero afortunadamente la consejería, y has dicho antes mundo político, no, la consejería son los técnicos, o sea, y hay muy buenos técnicos que van a velar por lo más importante, y es que se siga haciendo vino de calidad Valdepeñas con unos controles de calidad. Bien, este vino está asegurado. Ahora, yo creo que es momento de, en un tiempo lento y madurándolo, volver a sentarse y crear el órgano gestor que vuelva a donde nunca tenía que haber seguido, que es a Valdepeñas. ¿Crees? No sé si te he contestado, pero... Es que refundar. Ha tocado un tema, y es verdad. Y quizá esa sea la causa principal de que esto se haya ido al garete. La falta de ser capaces de entendernos. Si hemos destruido, porque lo hemos hecho nosotros, los valdepeñeros, yo me considero como tal con la decisión porque soy hijo adoptivo y además orgullosísimo de serlo. Es que tenemos que entendernos, es que tenemos la obligación de hacerlo. Si no hemos sido capaces de mantener cooperativas porque no nos entendíamos, porque había dificultades, porque no hemos sido capaces de... Porque en otros sectores sí que la sabido funciona. Pues entonces, ¿qué pasa con el vino? ¿Dónde está el fallo? Pues a lo mejor tenemos que sentarnos alrededor de una copa de vino y decir, esto no puede ser así. Sí, porque la vida ha cambiado, ya no es como antes. Ya no nos sentamos en su casa y no, ahora el tejido ya no está en el baúl, hay que sacarlo fuera a venderlo, pero saber que lo que sacas del baúl vale la pena. Cuidado con lo que he dicho, lo que sacas del baúl vale la pena para poderlo vender luego una vez confeccionado. Y si eso no se hace así, si no nos damos cuenta de ese tema, de que tenemos que tener un producto con calidad, para que luego, enológicamente retratado, químicamente tratado, se produzca un producto que sea vendible en unas condiciones adecuadas, serias, y con el prestigio que tiene, porque esta tierra tiene algo, una idiosincrasia muy particular, que hace un vino, es verdad, no sé, es que tiene por algunas circunstancias, en este terreno se hace un buen vino, buenísimo vino, y somos capaces de elaborarlo. Luego, entonces, si somos capaces de hacer eso, cuidemos también el producto y entendámonos. Tenemos que entendernos. Alguien nos tiene que hacernos ver la capacidad de decir, vamos a sentarnos y esto no puede continuar así. De todas formas, hay una cosa que quizás a lo mejor hoy no es el mejor ejemplo, pero cuando fuimos por primera vez a Bielorrusia, en todas las poblaciones, bueno, apenas son 6 millones, digo que no es el mejor ejemplo por la situación política que actualmente, pero nosotros seguimos teniendo allí el corazón, porque allí está nuestra familia. Sienta el contexto, tenéis una tradición de... Bien, pero que siempre en todos sitios había corjós, que son las cooperativas, y decían, ¿vosotros no tenéis cooperativas? Y yo decía, bueno, yo he oído la de Jesús del Perdón, en Manzanares, que por cierto, ¿qué vamos a decir? De la de Tomelloso, de la Viña, quiero decir que cualquiera de ellas. Y yo me tenía que quedar helado. Y cuando hemos visto, ya viniéndonos más cerca con amigos de Cataluña o gallegos y tal, por el mundo del Alzheimer, nos vemos en muchos sitios, oye, vosotros es que no, y vuestro vino está... Y yo me tengo que quedar helado y decir, pues mira, yo no veo ninguna cooperativa en Valdepeñas y no sé de quién sea la culpa. Lo que sí que es cierto es que no nos hemos entendido, no sé por qué motivo, esto es una realidad. Y hoy la estás aseverando de esta manera tan categórica. En todas las poblaciones grandes de la denominación de origen La Mancha, en la provincia de Ciudad Real, la principal bodega es la cooperativa. Ahora, crucemos los dedos y rompamos una lanza por nuestra cooperativa vinícola de Valdepeñas, que es todavía un bebé con 5 años. Ojalá. Está empezando a repuntar, Vale, ojalá. No está siendo un camino de rosas, están todavía en esa fase de turbulencia inicial, donde están más preocupadas porque no se devuelque la barca que en progresar, que en avanzar, pero tengamos todas las cautelas y todos los afectos por este proyecto que todavía está en ciernes, pese a que han pasado 5 años. Pero la realidad es esa, que la principal bodega... Tomelloso tiene la bodega, la cooperativa más vitivinícola más grande de Europa. Sí. Tomelloso. El presidente de la denominación de origen de Mancha es
o era hace poco el presidente de una cooperativa... ¿De La Solana? De eso, o sea, es decir... Gregorio Martín Zarco. Martín Zarco, ahora ya no es, Santa Catalina. Pero y además un tío magnífico. Pero es que estuvo, no voy a decir décadas, pero lustros sí, al frente de la cooperativa. Mucha amistad con él y es un tío magnífico. Bien, el conflicto, pues que luego no me lo reprochen, que me lo reprocharán, tiene otros muchos frentes y no es el momento ni el lugar de hablar de judicialización. Más que nada porque hay que dejar un margen y no incurrir en la tentación de entrar en juicios paralelos, pero los tribunales por tarde o temprano se pronunciarán y darán o quitarán razones, taparán bocas y darán la razón a quien la llevaba. Vamos, si os parece, en la última parte de esta tertulia en Bodegas, en Navarro López, a hablar de la energía eléctrica. Tenemos ante nosotros dos potentes focos de luz que nos calientan la cabeza más que los pies, pero también nos calienta la cabeza la factura de la luz en los últimos meses, en una debacle, en una tendencia un poco endemoniada, en la que se conjugan factores como el encarecimiento del precio del gas, factores geoestratégicos, factores de competencia internacional entre potencias, entre regiones del planeta, que nos están complicando en España bastante la vida y que están encareciendo más de un 100%, un 200% el precio de la luz, cuando hace un año estábamos pidiendo cabezas porque, o hace 2 años, se pedían cabezas porque de un mes hacia otro se encarecía el precio del consumo un 8, un 10 o un 12%. Ya tenemos cierta perspectiva temporal para saber qué factores han influido para vernos dónde nos estamos viendo con la factura de la luz y, bueno, en un escenario en el que se han hecho hasta vaticinios a nivel de Unión Europea de eventuales apagones energéticos, que, bueno, son cosas que se lanzan y gente que recoge el guante y que se cree esto que se nos presenta como una amenaza cierta. Bien, pues con la perspectiva que plantea este poquito tiempo que ha pasado, para poder extraer conclusiones sobre lo que se nos ha dicho, ¿qué pensáis? Estamos ante un problema capital, las soluciones que se están articulando desde los poderes públicos, desde el Ministerio, desde el Gobierno, son suficientes, las medidas paliativas que se propone desde las comunidades autónomas, ¿qué os parece? En fin, también un asunto relevante de este 2021, de este final de 2021. El tema de la electricidad es complicado desde la perspectiva en que, porque los países toman un determinado camino para producirla. Unos optan por la energía nuclear, tipo Francia y tal, otros por otros tipos de energía. Nosotros la energía nuclear la estamos apartando, el carbón también lo estamos apartando, dependemos mucho del gas, porque la eólica no termina de arrancar, que sería una solución muy grande teniendo en cuenta la cantidad de horas de sol que tenemos en España, eso sería una solución. Pero mientras tanto, eso no es de un día para otro, eso es una determinación, como en su día se determinó que había que ir al transporte por carretera, abandonando el ferrocarril en contra del resto de los países de Europa o de demás sitios, y ahora mismo, quitando Australia, y ahora mismo estamos reconociendo que fue un error, pero ya no tiene solución. Se optó por un determinado modelo y hay que tirar para adelante con él. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El Gobierno está tomando medidas. ¿Son suficientes? Pues no son suficientes, pero es que puede tomar más medidas, puede adoptar más medidas. ¿Cuánto? ¿Hasta dónde puede llegar el Gobierno de una nación, en el nuestro, para abaratar el recibo de la luz, paliando lo que repercute sobre el recibo del valor de la luz, teniendo en cuenta que no llega al 30% de personas la pagan de una manera y un 70 o 68% lo pagan de otra, y posiblemente eso de precio libre les sale hasta a veces más barato, manda narices, depende de la situación, porque no es lo mismo estar cogidos al precio y terriblemente enganchados a eso, y aún así, a todos no les va igual, es que esto tiene muchas variables, porque la repercusión del megavatio hora en el recibo está condicionado a muchos temas, hasta incluso está condicionado a la repercusión del 5 ese 11% que tiene como consecuencia del medio ambiente y toda la pesca. Por eso, ¿el Gobierno puede hacer más? Pues puede que sea posible, pero aunque quite ese 5 o 11%, aunque quite el resto de los como dicen la oposición,
de los impuestos, seguiría costando la luz, porque el problema seguiría siendo el precio en tarifas reguladas o en tarifas libres, y al final repercutiría sobre todo a las empresas. Y a lo que más le perjudica todo esto es el tema de la empresa, que cuando las facturas son muy altas, un comercio, una empresa, una peluquería de alto standing, Las microempresas son las que lo están padeciendo. claro, lo están pagando porque el consumo se les va de las manos, porque porque lo tenían tan cerca y tan disponible, que a lo mejor no tuvieron en cuenta una serie de conceptos a valorar también ellos en su posible ahorro. Entonces, ese tema se les ha ido un poquito. Es muy difícil el tema, muy difícil la situación. Hay quien habla de que hasta el primer trimestre del año que viene, a finales de ese trimestre, no se va a conseguir acercarlo, teniendo en cuenta que el tema del gas se está yendo de las manos, que hay países que se están aprovechando, y ya no entre ellos, sino por disputas entre ellos, como tiene que pasar por ahí, nos repercute al resto. Nos repercute al resto y tiene gracia el tema. Sí. Y tiene gracia el tema. Me gusta mucho, Victoriano, el análisis que ha hecho, y que además yo creo que ha centrado la situación en lo compleja que es. Claro. En lo compleja que es. Yo quisiera hacer una reflexión no sé cómo decirlo sin faltar al respeto a la Unión Europea, de la falta de miras de la Unión Europea, también en el tema energético. Yo creo que este problema no es un problema que pueda resolverse a nivel nacional. Yo creo que es un problema parecido a lo que, volviendo al inicio de la tertulia de hoy, nos demostró la pandemia. Europa no supo reaccionar a la falta de suministros y la dependencia absoluta de productos chinos, indios. No supo reaccionar, se peleó Europa, un avión que llegaba comprado por un país se lo escondía a otro país y le pagaba más al intermediario. Europa no estuvo a la altura. Dijimos que bueno, era el momento de crisis, que ahora íbamos a aprender. Han pasado 1 año y pico, no hemos aprendido. Seguramente, si por desgracia viene una necesidad, en lugar de mascarillas que a lo mejor sabemos hacer, de gafas de no sé qué, volvamos a caer y a pelearnos. Es que creo que hay productos estratégicos, y ahora me centro, entre los que está la energía, que tienen que ser forzosamente soluciones europeas, porque, como bien has dicho, no podemos cambiar, esto es a largo plazo, es decir, España hizo una apuesta por la energía eólica y tal, una apuesta desde mi punto de vista acertada. Tenemos el objetivo 2030, los ODS, o sea, tenemos que pensar desarrollo sostenible, como no hagamos desarrollo sostenible, el mundo se va. Es decir, no podemos, no va a haber gas, no va a haber tal, porque no podemos producir más CO2, en fin, es muy largo todo el tema, es decir, hay que bajar el consumo, y es un tema europeo, hay que bajar el consumo y asegurarnos que no estamos al avatar de que un país se pelea por otro y corte un gaseoducto. Y así está, y así estamos. ¿Qué pasa? Los franceses están mejor porque venga uranio a la central nuclear y tal, pero es que no es una solución. Ese es el problema. Permitid, por favor. Habla. De todas formas, dentro de la complejidad que lo es, que podemos, no sé, a nivel de sociedad, a nivel de pueblo, si podemos entenderlo, no de pueblo de Valdepeñas, sino de pueblo de gente, de país, que podemos entender esa complejidad. Y hablabas, Victoriano, de que si está lo fijo, de que está lo que no es fijo, todas esas cuestiones que regulan y demás, pero lo que es ineludible es que la sociedad estamos pagando, siempre paga Juan Pobre. Y decías, Julián, resulta de que las microempresas están pagando la situación, por descontado, por debajo de las microempresas de las que conformamos parte, la mayor parte de nuestra sociedad española, resulta de que estamos sufriendo las consecuencias, de que más de 8 millones de españoles estén sufriendo la situación, eso sí que es una realidad, y eso sí que no es complejo, eso es más simple que el mecanismo un chupete, pero que está pasando, y que desde este punto de vista social, la verdad es que es penoso de que tengamos que ver una situación como la nuestra en algo tan que debieran de tener. Es decir, si estamos dentro de Europa tendríamos que estar potencialmente mucho más fuertes, pero es que por el contrario, por lo que estamos viendo, resulta de que no, de que estamos en esa incertidumbre continua, porque decíamos fuera de micrófono,
antes de que no se ha aprendido después de casi 2 años, por decir algo tan concreto como es la pandemia, en donde es la conversación continua, pero que resulta de que es que no hemos aprendido en esto y en tanto, y dependemos demasiado, es decir, somos muy independientes, cada uno pretendemos ser muy nacionalistas, y al final lo que nos está yendo mal. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es que yo creo que ningún país, ni siquiera Alemania, tiene la capacidad de autoabastecerse en todo, pero yo creo que Europa, con una estrategia bien planteada, sí podría autoabastecerse o no ser tan dependiente. Hemos hablado del sector del automóvil, resulta que las plantas europeas están parando porque falta un chip que no sabemos hacer el chip, si seguramente la patente fue europea. Es que yo quería comprar 12 ordenadores porque quería invertir 12 ordenadores antes de final de año y me veo obligado, en la administración pública es muy difícil hacer las cosas, me veo obligado a contratar y me dan plazo de entrega de 22 meses. Y yo quería gastar el dinero en 2021. Sí, 22 meses. Claro. Perdón, 22 semanas. Ya era mucho. Tampoco está mal. No, pero es que 22 semanas y me quedan 4 cuando empecé para terminar el año. No lo he podido comprar, tendré que empezar en enero. Tal. Quiero decir, ¿por qué? Pero tampoco porque porque falta un chip, falta un microprocesador. Somos tan tontos, vamos a seguir siendo tan tontos los europeos y solo tiene solución a nivel europeo. Es decir, yo creo que ni Alemania ni Francia es capaz de tener abastecido todo. Pero si somos capaces de unirnos, Exacto. si somos capaces de unirnos y no ser 18 fábricas puntos, de botellas que las bodegas les han faltado. Coordinarlo todo. Y en el tema de la luz igual, coordinarlo todo. Pero si hemos, es cuestión de actitud, de personas. Estamos viendo que la veo de Valdepeñas por un maltrato, por una situación que es mucho más cortica, por lo tanto es cuestión de actitud de las personas. Y en este caso cada uno vamos a lo que es esto. Porque tiene mucho que decir, muchísimo. Ya está, demasiado. Y tienen a mucha gente es decir, que pudiera hacer cosas, pero... Dentro de cada país ocurre lo que está ocurriendo en este, que luego, aprovechando de esa circunstancia, hago política de todo. Hago política de todo y la culpa la tiene el que está sentado en el sillón de Madrid presidiendo el Congreso de los Diputados. Pues no. Le toca al que le toque, pues no. Como conclusión, lo que sí que me parece claro es que este problema del encarecimiento de la energía eléctrica, del consumo, tiene una raíz y es la dependencia energética galopante de nuestro país. Y ya habéis tocado temas colaterales que caen por su propio peso, como la dependencia industrial, y que de nuevo, perdón, lo de nuevo parece que se enlaza con lo anterior, el problema nos viene de China. Porque es que, o sea, da un poco vértigo ver concesionarios de vehículos que habitualmente están a rebosar de modelos y que no están ni a la quinta parte de lo que debieran, y que tú quieras o tengas la necesidad, o el capricho, o el gusto de cambiar de vehículo y que te tengas que esperar un año a que te den un coche, un utilitario que no llega a 20.000 euros, ese tipo de cosas, pues nos hace de tentarnos un poco la ropa y de mirar el futuro próximo con incertidumbre. Bien, pues les vamos a emplazar, en este programa hemos hablado de 3 de los asuntos que creemos que son capitales en la agenda informativa de este año. Hemos hablado de la COVID en 2021, hemos hablado de la pérdida, al menos por ahora, de la institución de la denominación de origen Valdepeñas, la Asociación Interprofesional, antes llamada Consejo Regulador. Y estamos hablando de algo que está en todos los hogares, en todas las empresas y en todos los individuos, que es el problema de algo de andar por casa como es la energía eléctrica, tan necesaria y tan comprometida. Y decía que la vamos a emplazar a dentro de 7 días, también en un espacio vitivinícola muy reconocible en nuestra población, al próximo 23 de diciembre, vísperas de Nochebuena, donde remataremos esta secuencia de 50 semanas ininterrumpidas de tertulia de actualidad en Televaldepeñas. Muchas gracias, Pedro Jesús, director de la UNED. Muchas gracias, alcalde Victoriano González de la Leja. Gracias, y muchísimas gracias, Vicente Salas, presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFA Valdepeñas. Y a ustedes, pues como siempre, instarles a que se porten bien. Ya estamos en plena vorágine navideña. Tengan muchísimo cuidado, cuidémonos,
responsabilidad, sensatez y sentido común, y hasta dentro de 7 días un fuerte abrazo.